Me da mucho gusto poder volver a saludarles, mis amados hermanos, en este nuestro estudio de discipulado. Luego de que hiciéramos una breve pausa, como usted sabe, a partir de esta sesión, las clases van a ser por quincena. Cada 15 días, cada 2 semanas estaremos subiendo un nuevo video, entre tanto que nos podemos reunir presencialmente. Mientras tanto que estamos trabajando así a distancia, pues vamos a hacer nuestros estudios, nuestras presentaciones por medio de los videos cada 15 días. Ojalá que sea de bendición. Hemos estado orando por este proyecto, por estos estudios, y sabemos que el Señor está manifestando su poder y su gracia a través de la enseñanza que le está trayendo a la iglesia. Hoy es la sesión número 8. Vamos a comenzar el capítulo 4. En este bloque número 1 de nuestro estudio, una iglesia conforme al corazón de Dios. Y el bloque 1, usted sabe, se llamó La iglesia y su función en un mundo caído. Hasta el momento, pues hemos visto ya en el capítulo 1 que el propósito de la iglesia es que Dios sea glorificado. En el capítulo 2 aprendimos que el fundamento de la iglesia está fundamentado sobre la roca inamovible que es Cristo Jesús. Y en el capítulo 3 pudimos estudiar que la iglesia ha sido llamada a mantenerse santa y que la disciplina fue el medio que Jesús enseñó para mantenerla. Pues hoy y en el próximo estudio, dentro de 15 días, abordaremos el capítulo 4, que tiene por título La iglesia y su relación con el mundo. Particularmente estos dos estudios los vamos a titular La mundanalidad de la iglesia, y usted ahorita va a entender ese término. En esta sesión número 8 será las causas. Bueno, ya después de tener este panorama, lo que la iglesia ha vivido durante 20 siglos, un poquito más de lo que el Señor la instituyó, tiene mucho que ver con lo que estamos transitando en estos primeros días. Fíjese bien, son iglesias en su momento nacientes, la que Jesús estableció, la que en este momento estamos tratando de llevar a los pies del Señor para que sea de bendición. Y Dios ha mostrado de infinitas maneras su misericordia, y lo que hemos podido ser parte de esta naciente historia tiene mucho que ver con lo que Dios ha manifestado también en la historia de la iglesia a nivel universal. Lo que ahora vivimos no es nada nuevo. Como vimos en la sesión número 5, recordará usted que vimos por ahí un poquito de la historia de la iglesia. Pues a lo largo de su historia, la iglesia del Señor ha enfrentado pruebas, adversidades, persecuciones, luchas, y se ha visto amenazada principalmente a nivel ideológico por las infiltraciones de la ideología humana. Sin embargo, también ha experimentado periodos de gran avivamiento, de mucha bendición, en los cuales pues, la iglesia ha cumplido fielmente el mandato del Señor y ha traído almas a los pies de Cristo. Y la iglesia ha sufrido luchas, ha estado en algunas ocasiones en un lado, en otras ocasiones en otro, pero siempre buscando el justo medio, que es donde Cristo la edificó, donde Cristo quiere que la iglesia funcione. Y en esos extremos generalmente se ha alejado. La mayor parte del tiempo, da tristeza reconocerlo, pero la mayor parte del tiempo la iglesia ha estado lejos de lo que Dios diseñó para ella. Y lo que hoy vivimos como una realidad en nuestro siglo XXI no es nada nuevo, y no es más que el resultado de todos estos años en los cuales el maligno ha querido engañarnos, desviando la labor de la iglesia hacia otras tareas, confundiéndola con ideologías humanas. Esto se le ha denominado la mundanalidad de la iglesia. Y oramos para que este estudio, esta enseñanza que la palabra de Dios nos va a brindar, abra nuestros ojos y nos permita ver en su real magnitud los alcances, los peligros de este mal que ha infectado a la iglesia del Señor, y que, por supuesto, el Señor nos conceda la sanidad. El primer apartado de nuestro estudio tiene por título ¿En el mundo o fuera del mundo? La paradoja del llamamiento de la iglesia. Seguramente usted ha oído hablar y recuerda lo que fueron los monjes. Este movimiento surgió, según la historia, allá por el siglo IV. Y este movimiento monástico fue aquel que motivó a algunos creyentes piadosos
mejor conocidos como religiosos, a apartarse del mundo, apartarse de todo lo que era la banalidad terrenal. Ellos decidieron alejarse de la sociedad, vivir en una vida de sacrificio y de meditación y apartarse de todo lo que distrajera su meditación, su supuesta relación con Dios. Y digo supuesta porque en este intento lo único que hicieron fue abandonar su misión de predicar a los perdidos. El cristiano nunca ha sido llamado a ese tipo de vida. Vivir en aislamiento no es el llamamiento que Dios hizo para su pueblo. En contraste, en los años que unieron a los siglos XIX y XX, los cristianos adaptaron la iglesia a las corrientes del pensamiento contemporáneas. En un afán por ganar adeptos y engrosar sus membresías, se dieron a la ideología del humanismo, que es aquella que pone al hombre al centro de todo. Incluso creyendo que la tierra era el centro del universo, también humanamente hablando creyeron que el hombre era el centro de todo el propósito del universo. Ellos creían que todo giraba en torno a sus propias necesidades. Otra de las teorías que confundieron a la iglesia y que lograron adentrarse a sus doctrinas fue el relativismo. Y es aquella que dice que no hay verdades absolutas, que todo es relativo, que todo depende de quien lo esté manifestando. Y esto lo único que hizo fue apartar a Dios del centro de la importancia y colocaron en su lugar al hombre. Gracias a Dios, Él proveyó que allá por los años 1910 a 1915 hubiera una corriente que se llamó fundamentalista. Esta corriente, este movimiento dentro de la Iglesia del Señor, logró despertar las conciencias de los cristianos y nos ubicó nuevamente en el centralismo de la palabra de Dios. Pero bueno, si se fija usted, son extremos opuestos. Aquellos que decidieron apartarse, aquellos que decidieron involucrarse de más al mundo. Precisamente por eso titulamos a este capítulo ¿En el mundo o fuera del mundo? ¿Cuál es su opinión si yo le pregunto cuál es el llamamiento de la iglesia? ¿Adentrarnos al mundo, ir, involucrarnos con ellos o apartarnos de ellos? Como en algunos pasajes vemos que nos salgamos de ellos porque no pertenecemos aquí. ¿Cuál sería su postura? ¿Cuál sería su respuesta si alguien le hace esta pregunta? Bueno, evidentemente ambos extremos se alejan del objetivo divino para la existencia de la iglesia en medio de este mundo. Dios la diseñó, Cristo la fundamentó y Cristo nos dio una hermosa enseñanza y una gran revelación a través de esta hermosa oración que Él hizo a su Padre en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Le invito a que la leamos juntos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El contexto de esta oración es que Cristo está a punto de ser sacrificado, es a punto ya de cumplir con su mandato de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Pero en esta oración Él encomienda a su Padre Celestial, a estos discípulos que iba a dejar al cargo de su iglesia recién fundada. Y en esta oración nos queda claro que una de las preocupaciones más grandes que Cristo tuvo en esta oración y en esta petición que hace a su Padre es que nos guarde, porque nosotros tenemos el llamado de ir al mundo. Pero es increíble la facilidad con que los seres humanos distorsionamos la realidad y particularmente la palabra de Dios. Surgen interpretaciones erróneas que tristemente desembocan en acciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Mientras que por un lado muchos cristianos malinterpretaron el llamado de apartarnos del mundo, que por ejemplo tenemos en 2 de Corintios 6:17, cuando se le manda al cristiano: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Es muy fácil malinterpretar este pasaje y pensar que lo que Dios quiere es que nos apartemos del mundo, que no convivamos con pecadores, y es lo que muchas de las veces en ocasiones la iglesia ha hecho. Evitar todo contacto con los pecadores,
considerarlos como ciudadanos de segunda o como no merecedores del reino de los cielos, cuando nosotros mismos fuimos merecedores por pura gracia. Tampoco teníamos ningún mérito para estar en el camino del Señor. Sin embargo, olvidamos esa gracia y creemos que todos los que no conocen al Señor no son dignos de estar en nuestro contacto, en nuestro círculo cercano. Esto se aleja mucho de la voluntad de Dios para su iglesia. En otra ocasión, Juan capítulo 20, versículo 21, Jesús les dice a sus discípulos: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la respuesta. No es el llamamiento para la iglesia apartarse del mundo, sino ir al mundo, a estar en contacto con ellos. Hay un pasaje muy relevante en Mateo capítulo 10, ahí lo tiene usted a la vista en su contexto completo. Yo solamente rescato la primera parte cuando dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y en este pasaje Cristo les hace una advertencia a sus discípulos: irán a peligros verdaderos, los perseguirán, los encarcelarán, incluso sus propios familiares los traicionarán. Sin embargo, ese es el llamamiento. No solamente es un mandamiento divino ir al mundo a predicar, sino que aparte el mundo necesita que los cristianos estén en comunicación con ellos. Vean lo que dice Mateo 5, versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El propósito de Dios para establecer su iglesia en el mundo es que el mundo obtuviera bendición a través de ella. El hecho de compararla con la sal, usted lo sabe, la sal es indispensable. Una comida sin sal no tiene ningún sentido, ni siquiera nos aprovecha y ni siquiera nos produce satisfacción. El hecho de que la iglesia, que el cristiano esté en el mundo es precisamente para eso, para que el mundo tenga sentido a través de nuestra presencia en él. Y más adelante les dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra así a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Si usted se fija en esta última parte del pasaje, está encerrado todo lo que hemos visto en el bloque 1. El llamamiento es: estemos en el mundo, no solamente de adorno, que tengamos un propósito, un sentido, ser la sal de la tierra, ser la luz del mundo, y que a través de esa luz el mundo glorifique a Dios. El propósito inicial de la presencia de la iglesia en la tierra. La sociedad, el mundo en todo lo general, está clamando por justicia, está clamando por paz, está clamando por satisfacer sus necesidades. Todas esas necesidades solamente Dios las puede satisfacer. Sigue el mundo buscándola en líderes, en ideologías, en corrientes sociales. Nunca la va a encontrar hasta que no conozca a Dios. ¿Y quién es el que le va a presentar a Dios? El cristiano. La iglesia, a través de su labor fiel y debidamente ejercida, tal como Cristo la estableció. Entonces debemos entender que salir del mundo y sus prácticas no implica alejarnos completamente, desentendernos de nuestro compromiso por satisfacer la necesidad de Dios que el mundo tiene, que la gente necesita conocer a Cristo Jesús para obtener la salvación de sus vidas. Tampoco ir al mundo implica adaptarnos y ceder a sus demandas con tal de ser aceptados por la sociedad, porque el mundo, el hombre, ama el pecado y no quiere deshacerse de él. Le da la espalda a Dios. Entonces la iglesia no puede ser partícipe de ellos. La relación de la iglesia con el mundo es un aspecto de suma importancia, la cual debe ser conocida en su debido contexto bíblico. Y vamos a ver en nuestro segundo apartado del estudio de hoy, cuáles son las causas de la mundanalidad de la iglesia. Bueno, algunas de las causas que podríamos mencionar por las cuales las iglesias se han contaminado de esta enfermedad pudieran ser las siguientes. La número 1. El abandono de la centralidad de la Biblia. Cuando la Biblia pierde su centralidad en la enseñanza y de las prácticas de la iglesia del Señor y es sustituida por nuevas corrientes o estilos de adoración,
la iglesia pierde su rumbo. Inevitablemente ha perdido la brújula y no tiene ya su razón de existir. La palabra de Dios es la única regla de fe y práctica para el cristiano y por supuesto para la iglesia. La palabra de Dios es la brújula de la iglesia. No tenemos otra cosa que seguir, ni ideologías, ni líderes, que no sea la Biblia. Un mensaje, una predicación, una consejería que no está fundamentada en la palabra de Dios, lo único que hace es apelar a los sentimientos, a la mentalidad humana y tratar de conformar a las personas con sus necesidades. Cuando no se le llama al pecado por su nombre, le puedes decir a la persona pues que está en un proceso de adaptación. Este tipo de corrientes lo único que hacen es confundirla y no confrontan al ser humano con su necesidad de la salvación. Toda enseñanza que la iglesia dé alejada de la doctrina bíblica pierde su sentido. En estos casos, en congregaciones que sucumben ante esta tentación, el evangelio pierde su propósito, pierde su efecto, que es redarguir, que es convencer al hombre de su pecado. Cuando en cambio la palabra de Dios tiene su centralidad dentro de la iglesia, cuando el evangelio se predica de la manera correcta, el Espíritu Santo se manifiesta, penetrando al alma, redarguyendo, como dice 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El objetivo, pues, de la iglesia es no alejarse de la palabra de Dios para que verdaderamente su doctrina sea cristocéntrica. Lo mismo aplica para su música, su modo de adoración. Algo que caracteriza a los himnos del siglo XIX que actualmente podemos disfrutar en nuestros himnarios es su contenido bíblico y su verdad doctrinal. La centralidad con que tomaban un pasaje, con que tomaban una doctrina y la convertían en un poema, no se diga de sus hermosas composiciones musicales. Estos himnos verdaderamente alientan el alma y cada vez que usted los canta está aprendiendo Biblia. Nuestros himnarios fueron cuidadosamente diseñados, seleccionados, han pasado por filtros de años, a lo mejor hasta de siglos enteros, de escrutinio por parte de sus escritores, de sus compositores, de los teólogos, de los pastores y de los maestros que han existido durante todos estos años. Y lo que ahora tenemos en nuestros himnarios son verdaderas obras de arte y sobre todo piezas de santidad que reflejan el sentir de Dios. ¿Y qué me dice de las canciones actuales? Esas canciones son ligeras, son compuestas al vapor, no pasan por ningún filtro doctrinal, generalmente no son ministros ni pastores los que los componen, sino son cantantes que se dejan guiar por sus sentimientos, por sus emociones. Y obviamente pues pegan porque su música está compuesta ya con modelos comprobados, que musicalmente hablando van a tener éxito porque son pegajosas, son letras y melodías que gustan a la generación porque se parecen mucho a las canciones contemporáneas y se popularizan en cuestión de días. Esos no necesitan años para que queden en la memoria y en el corazón de las iglesias. Simplemente con que se suban a plataformas, llega el momento en que son tan populares que ya los están cantando en las iglesias. Estas canciones son melodías ligeras, superficiales, que le gustan a la generación porque se parecen mucho a sus canciones contemporáneas. Carecen de contenido doctrinal, incluso llegan a proclamar herejías. Empalagan nuestros sentidos con tonadas y ritmos pegajosos, las cuales lleva a sus exponentes a ganar popularidad, a alcanzar la fama y por supuesto el dinero. Estos cantantes y estas canciones podrán ganar muchos Grammys, pero ganan muy pocas almas. Una iglesia conforme al corazón de Dios debe leer, predicar, enseñar y cantar la Biblia en todos sus cultos, en todas sus actividades. Segunda causa de la mundanalidad de la iglesia, la experiencia humana por encima de la revelación de Dios. Esto se relaciona mucho con el punto anterior. La iglesia perdió su rumbo cuando permitió que las emociones en las personas fueran el objetivo en los tiempos de adoración y predicación de la palabra.
cuando la Biblia nos llama a todo lo contrario, a buscar la renovación de nuestra mente que nos motive a no aceptar los patrones del mundo. Recordemos lo que dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario, hermanos, que la iglesia recuerde su llamado de no poner por encima de la palabra de Dios a ninguna experiencia ni necesidad humana. Todo lo debemos no adaptarlo al mundo, sino que nuestra vida entera se adapte a la voluntad de Dios. Que tenemos esa promesa, que es buena, es agradable y es perfecta. Ninguna otra opción le va a dar esa garantía. Tercera causa de la mundanalidad de la iglesia, la superficialidad de la adoración. Y no estamos hablando ahora sí específicamente de la música, sino de todo lo que sabemos que conlleva una adoración integral al Dios Todopoderoso y Santo que nos ha llamado. Nuestra vida entera debe de ser presentada como un sacrificio vivo, como una ofrenda agradable, no solamente cuando cantamos o cuando oramos. Hermanos, cuando minimizamos la grandeza de Dios, la santidad de Dios, nuestra adoración se trivializa, se corrompe. Perdemos la diferencia entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. Todo lo volvemos coloquial, común y corriente. Ezequiel capítulo 22, Dios le decía a su pueblo en ese momento a través de su profeta: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Qué difícil es ver y qué triste es ver que en las iglesias, muchas iglesias en la actualidad, ya no hay diferencia entre lo común y lo santo. Sus adoraciones, sus cultos, sus estilos, hasta de vestir, son tan parecidos al mundo que ya lo han vuelto algo ordinario. Hoy tenemos una generación de cristianos que quiere sentir, que quiere experimentar emociones, vivencias, pero que se rehúsa a vivir lo que verdaderamente Dios quiere, que su carácter, su corazón sea transformado. La cuarta causa de la mundanalidad de la iglesia, el mercadeo de la iglesia, es una de las manifestaciones más vergonzosas que tenemos de esta enfermedad. Descaradamente, hoy existen congregaciones más interesadas por el dinero de las personas que por su salvación. En un afán por crecer, por llenar sus templos, por hacerlos bellos y por mantener un estilo de existencia de un cierto nivel, adoptaron un sistema de manipulación psicológica con fines económicos. Utilizaron la Biblia, utilizaron algunos pasajes sacados de su contexto para convencer a la gente de que ofrendando, de que aportando, es la manera en que Dios va a resolverle sus problemas. Vamos a poner un ejemplo. En Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9, Pablo le dice a la iglesia en Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hasta aquí no hay problema, porque está claramente demostrado que de lo que está hablando Pablo es de las cosas espirituales. Sin embargo, con el complemento del versículo 9 hicieron una doctrina equivocada. Dice el 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjese usted, quitando el trasfondo verdadero de lo que significa el pasaje, que tiene que ver con el Espíritu Santo, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará. Ellos pusieron la primera y la última parte de una manera junta que convenciera a la gente de que efectivamente sembrando dinero en la iglesia, ellos podrán obtener una cosecha también abundante en cuanto a economía. Se volvió a vender indulgencias como lo que se estilaba en los tiempos de Martín Lutero, solo que ahora en lugar de vender la salvación, venden bendiciones. Hay congregaciones que ahora les llaman siembras a estas ofrendas, y entre más des, más recibes. Es una interpretación incorrecta de este pasaje, y lo único que está haciendo es
tergiversando la enseñanza de la palabra de Dios. Este modelo perverso de evangelio de la prosperidad es una de las formas más abominables de pervertir a la iglesia. Descaradamente, abiertamente, ya hasta en la televisión usted puede ver el número de cuenta al cual puede depositar. Piden tu dinero a cambio de que Dios te bendiga. En ningún momento la Biblia enseña eso. Y sin embargo, pues muchas congregaciones, muchos cristianos creen estar haciendo lo correcto al adherirse a ese tipo de congregaciones. Y bueno, es fácil criticarlo desde esta trinchera, pero tristemente muchas iglesias, aún sin caer en ese extremo, estamos cayendo en algo similar. Hay modelos de congregación, de iglesias que se han enfermado de este mal porque son capaces de ceder ante falsas enseñanzas y falsos liderazgos con tal de no perder su membresía y con ello su nivel económico con el cual subsisten. Así que este tipo de iglesias, aunque no caigan en el extremo del evangelio de la prosperidad, existen y son denominadas, la vamos a agregar a nuestro catálogo de iglesias, como la iglesia empresarial. Todas estas iglesias están infectadas. Quinta causa de la mundanalidad de la iglesia: la formación de líderes sin carácter. La formación académica de los líderes, de los pastores, es una necesidad. De antemano sabemos que es bíblico que las personas sean idóneas para ello. Pero sin embargo, su preparación, su capacitación no debe ser considerada más importante que la formación de su carácter. Un carácter humilde, un corazón dispuesto a servir, a amar como Cristo Jesús, es la principal característica que debe tener un líder, un siervo que guíe a una iglesia. Tiene que ser lo más parecido a Cristo Jesús. Hoy en día, por el afán de profesionalizar a los ministros, se está creando más psicólogos, más sociólogos que a verdaderos defensores del mensaje de la fe. Se ha infiltrado en los seminarios corrientes y clases y materias en las cuales se les da demasiada importancia a la capacitación intelectual, más allá de la formación del carácter de los líderes, de los pastores. Recordemos que Pablo instruye a Timoteo allí en su segunda carta, capítulo 2, y le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sin duda que los líderes y en general el pueblo de Dios necesitan prepararse, pero fíjese cómo ni todo el talento ni toda la capacitación serán efectivos si Dios no hace fluir su gracia y su santidad a través de un instrumento idóneo. Pablo le decía a Timoteo que así como es importante la idoneidad, también es necesaria la fidelidad. Las dos cosas deben ir de la mano. Sexta y última causa de la mundanalidad de la iglesia: buscar la aceptación del mundo en vez de la de Dios. La iglesia moderna tristemente ha caído en el juego de la aceptación. ¿A qué nos referimos con esto? Seguramente usted ha visto todos los personajes, todos los líderes de opinión, todas las marcas que vemos en los medios, buscan la aceptación del público. Su éxito lo define el número de seguidores. Y no solamente estoy hablando de las redes sociales, en todos los aspectos, en la política, en la economía, en la información. Entre mayores seguidores tienes, más respaldo tiene tu trabajo. Y la iglesia ha sucumbido ante esta tentación. Muchas congregaciones han decidido adaptar su imagen, su logotipo, su vestimenta, su manera de hablar, su manera de llegar al público, con tal de difundir su mensaje a los modelos de la sociedad actual, a la demanda social. El efecto que la pandemia trajo, ustedes saben que una de las cosas que nos orilló es que la iglesia buscara nuevas vías de comunicación. Duramos más de un año sin congregarnos, sin reunirnos. La iglesia, incluso las que no tenían recursos tecnológicos, tuvieron que adaptarse, entre comillas, a la necesidad de tener que llegar a sus congregantes. Y todos empezaron a utilizar redes. Incluso la iglesia más humilde pudo empezar a transmitir a través de las plataformas sociales. Esta fue una necesidad, pero lamentablemente se convirtió en un fin en sí mismo. Trajo este efecto y ahora empujó prácticamente a todas las iglesias a proyectarse a través de estas plataformas. Y ahora la competencia es quién tiene una mejor imagen, quién publica mejores contenidos, quién tiene más seguidores. Esto, en lugar de resolver un problema, creó un problema mayor.
Entre más atractivas sean sus fotografías, sus publicaciones, el diseño de la imagen, la vestimenta de sus concurrentes, porque hasta eso se fija la gente, mayores posibilidades de aceptación tendrá esa iglesia. Será más posible que la visite. Y generalmente así vemos, le damos un vistazo a todas las iglesias, a todas las congregaciones en nuestro celular y decidimos a cuál vamos a ir. Debemos recordar, hermanos, el Señor siempre lo ha tenido presente, no es algo nuevo, no crean que el Señor está sacando remedios alternativos a las necesidades. Esto siempre ha existido. El hombre siempre se ha desviado y Satanás siempre ha intentado hacer lo que caiga en confusión. Debemos recordar que la misión de impactar a la gente no es a través de nuestra imagen, es a través de Jesucristo. Es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el que debe de impactar a las personas. Lo demás no son más que medios, son vías de acceso. Estas plataformas, tal vez usted dirá, te estás contradiciendo porque estás utilizando una de ellas. Es una necesidad. Ahorita no tenemos un lugar donde congregarnos, por eso lo estamos haciendo así. Y puede transformarse en una bendición, porque estos estudios se quedan grabados y para la posteridad y para toda la gente que no lo puede ver en el primer momento, lo puede ver en cualquier otro. Tal vez Dios tuvo ese plan para nuestra iglesia y en estas ocasiones en que no podemos congregarnos y no tenemos nuestros discipulados presenciales, es de bendición que se queden grabados para que más gente los pueda ver. No sería lo mismo que solamente 10 o 15 personas recibieran esta enseñanza. Entonces, hermanos, no olvidemos, nuestra facultad de impactar a la generación de hoy no depende de la imagen que demos, de lo vistoso de nuestra publicación o de nuestro logotipo, sino de la sinceridad del mensaje que transmitamos. La gente, más que nuestra página, más que nuestra imagen, ve nuestras vidas, ve nuestra manera de comportarnos, la manera que tenemos de glorificar a Dios con nuestra vida. Desde un principio, Dios ha dejado claro que la victoria de su pueblo no depende de los medios ni de ninguna otra cosa que no sea su espíritu. Mire lo que le dijo al pueblo a través de su profeta Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy la iglesia ha perdido el interés por lucir santa, por lucir especial, distinta, diferente a lo que el mundo ofrece. No, hoy quiere integrarse al paisaje, quiere mimetizarse. Quiere ser una más de todas las demás, adaptarse a la moda, ser similar al mundo y se vuelve así popular. A lo mejor sí, tiene muchas vistas y muchos likes, pero se vuelve ordinaria, se vuelve común y corriente. Muchas congregaciones podrán jactarse de tener miles de seguidores en redes o miles de asistentes a sus cultos, pero no podrán contar con el poder del Espíritu Santo si no se someten a la voluntad de Dios. Aunque este problema ha existido desde siempre, ya lo vemos en la Biblia, hoy más que nunca es grave, porque estamos en medio de una banalidad tremenda, de una superficialidad en la cual ya nada es cierto, ya nada vale la pena de creerle a nadie, ya no le creemos a nadie, se ha perdido incluso el respeto a lo que antes considerábamos como una autoridad. Es un verdadero problema entonces que la iglesia pierda ese halo de santidad que Dios le dio. Si la iglesia no es más que una institución más o una opción más a dónde ir los domingos, estamos perdidos, hermanos. Tenemos que hacernos distinguir entre lo ordinario del mundo y lo extraordinario de Dios. Quizá por eso no invitamos a nuestras amistades, a nuestros familiares al templo, porque creemos que no tenemos nada que ofrecerle. Porque hay tantas opciones para que hagan los domingos, quedarse a ver una plataforma, quedarse a ver películas, irse a los centros comerciales. Ir a la iglesia no les resulta atractivo y como lo consideramos como una cosa más de las opciones que la gente tiene, por eso no ofrecemos nuestra predicación, por eso no le hablamos a la gente. Cuando hay tantas opciones de entretenimiento chatarra y de cosas que hacer, la iglesia debe erigirse como una opción diferente. El mensaje de salvación que Dios ofrece es algo sublime, es algo majestuoso, es algo santo, que debemos nosotros valorar primeramente para aplicarlo a nosotros mismos, pero para poderlo ofrecer al mundo que no tiene ni siquiera opción de dónde escoger. Vivamos pues y experimentemos la presencia manifiesta de Dios y no nos contentemos con ser ordinarios. Conclusión.
Hermanos, tristemente a través de estos ejemplos hemos comprobado y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente la iglesia del Señor está enferma. En mayor o menor medida, tal vez algunas no tanto, tal vez algunas estemos en peligro, tal vez algunas ya estén desahuciadas, pero en mayor o menor medida la iglesia se ha contagiado de la enfermedad de la mundanalidad. Y un indicador muy claro de que la iglesia está más comprometida con el hombre que con Dios, es que, por ejemplo, cuando usted invita a una persona a una de estas congregaciones en donde hay espectáculo, a donde hay show, donde hay luces, sonido, espectacularidad, efectos especiales, humo, pues la gente sale contenta. ¿Por qué? Porque se parece mucho a lo que en realidad buscaba. ¿Para qué voy al antro si en la iglesia se parece mucho y aparte tengo yo la creencia de que estoy agradando a Dios? Eso es tristísimo, y cuando la iglesia se empieza a someter a esta realidad, está perdiendo su rumbo. Sin embargo, bueno, no caemos en ese extremo, pero analicemos en qué situación estamos. La iglesia en la cual estamos trabajando, en la cual estamos sirviendo, en la cual Dios nos ha permitido adherirnos, ¿qué tan contaminada está de la enfermedad de la mundanalidad? Cuando una persona se siente cómoda en la iglesia, no es que esté santificándose, tal vez es que la iglesia se esté mundanalizando. Hay una advertencia muy clara que hace Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan. Él le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y más adelante el apóstol Juan nos dice en su primera carta: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Qué difícil, porque nosotros pensábamos que podríamos agradarle al mundo, que podríamos ser amados por él. El Señor es claro y nos dice que el mundo nos aborrecerá en el momento en que estemos haciendo su voluntad. Entonces no debemos sorprendernos si el mundo rechaza lo que la iglesia hace. Lo que debería sorprendernos es si el mundo ama lo que estamos haciendo como iglesia, porque el mundo ama lo suyo. Y si ama la iglesia es suya. Así de fácil lo ponemos en ese planteamiento. Lo preocupante es que el mundo se enamore de la iglesia. Pues como les decía, no quiere decir que el mundo se está santificando, sino que la iglesia se está yendo hacia el otro lado. Tristemente, esa es la conclusión a la que nos hace llegar el estudio de hoy. Pero vamos a ver. Acabamos de ver las causas de la enfermedad. En el próximo estudio, se los anticipo, vamos a ver el remedio de Dios para la enfermedad de la mundanalidad de la iglesia. Pero antes, entre las causas y el remedio, yo les invito a que en estos 15 días que vamos a tener entre un estudio y otro, nosotros nos propongamos a estudiar sus síntomas. Acuérdense, una enfermedad es diagnosticada en base a sus síntomas, y si los síntomas no son lo suficientemente claros, el médico no se atreve a dar un diagnóstico. Para que Dios nos dé el diagnóstico de cuál va a ser nuestro tratamiento, nosotros tenemos que descubrir si los síntomas de esa enfermedad están entre nosotros. Y esto lo vamos a hacer por medio de la siguiente tarea. Antes de estudiar el remedio que Dios tiene para esta enfermedad, nosotros vamos a detectar los síntomas a fin de autodiagnosticarnos y advertir desde ahorita, desde un principio, ahorita que estamos iniciando, aquellas prácticas que nos desvían de la senda trazada por Cristo para su iglesia. Vamos a ver si empezamos a tener los primeros síntomas de esta enfermedad para poderlas atacar inmediatamente. Que el antídoto que Dios nos dé en nuestro próximo estudio vayan directamente a esos puntos débiles que tenemos como iglesia antes de caer en los extremos que hemos estudiado hoy. Vamos a descubrir qué aspectos de nuestra vida cristiana y como iglesia se están manchando o contaminando de mundanalidad. Vamos a tener la siguiente actividad. Haga una lista de todo lo que usted realiza durante la semana y que le involucra directa o indirectamente con su iglesia. Por ejemplo, asisto a las reuniones, me conecto a los cursos de discipulado, ofrendo, participo en la alabanza, publico mensajes en las redes,
realizo cualquier otro servicio en la iglesia, etc. Enlístelas, todas las que usted se acuerde. No hay prisa, recuerde que tenemos muchos días para hacer esta tarea. Usted va a dejar ahí su lista intacta, no la mueva, déjela, siga orando, haga su vida devocional como normalmente la hace, pero en sus oraciones pregúntele al Señor, ¿cuáles de estas actividades en realidad te honran? Vuelva a leer los pasajes que tuvimos en este estudio. Puede volver a ver el video o bien yo les puedo mandar por WhatsApp los pasajes para que usted los vuelva a leer en su casa. Una vez que volvió a leer los pasajes y que ha orado por unos días, 2 o 3 días, no sé, los que usted considere, vuelva a rescatar su lista y ahora la va a volver a acomodar. Para esto va a preguntarle al Señor cuáles actividades, recuerde que esa es la tarea, le va a preguntar al Señor cuáles estas actividades son realmente importantes para Él y acordes a su voluntad. Ahora va a poner en primer lugar las que Dios le haya indicado que son prioridad para Él. Y va a dejar al final las que realizamos solamente por costumbre, las que hacemos como obligación o solamente son tranquilizantes de nuestra conciencia luego de toda una semana en la que no me acordé del Señor. Ay, voy al culto, canto, es más, doy más ofrenda de la que pensaba dar y ya con eso tranquilicé mi conciencia. Todas estas actividades que usted considere que el Señor le dijo que no son de su agrado, las va a poner hasta el final. Y luego de esta semana, tómese todo el tiempo que quiera, esa lista va a cambiar de orden. Y usted va a descubrir qué es lo que el Señor le respondió. Pero que el Señor, ¿cómo me va a hablar si ya no se revela? ¿Cómo no? Ahí está su Biblia, lea su Biblia, ahí está la respuesta del Señor. ¿Quiere que el Señor le hable en voz alta? Lea su Biblia en voz alta. Así de fácil, ahí están las respuestas que el Señor le puede dar. Si usted gusta, puede compartir su respuesta. Ya sabe la manera en que hemos acostumbrado, tomar una foto de su hoja de trabajo y mandarla a mi WhatsApp personal. Pero yo entiendo que esta tarea es un poquito delicada y que tal vez el Señor va a hablar a su vida de una manera muy dura. Si usted no quiere compartir su respuesta, no hay ningún problema. Si esa actividad habló a su corazón y Dios le está revelando algo, guárdesela, no es necesario que me la comparta, solamente confírmeme por medio de un mensaje que su tarea ha sido realizada. Créame que voy a estar orando por usted y seguramente el Señor va a trabajar a través de ello. Y para mis hermanos músicos o los que les gusta la música, tengo una tarea especial. Si quieren realizar las dos, no hay ningún problema, pero si quieren no realizar la primera tarea y realizar esta que tiene que ver con la música cristiana, está perfectamente bien que hagan esta segunda tarea nada más. Es opcional, usted puede hacer cualquiera de las dos o las dos. ¿Cuál es la segunda tarea? Que escuchen atentamente, no solamente así por encimita, sino bien atentamente, incluso si quiere escriba una de las canciones contemporáneas que está cantando la iglesia de hoy. No voy a decir nombres del intérprete que usted quiera, de los que están de moda o de los que no estén de moda. Escriba la letra y luego analícela. Vea cuántas de sus frases están verdaderamente fundadas en la Biblia, están basadas en doctrinas bíblicas, que sean verdades doctrinales que usted pudiera predicarle a alguien. ¿Se atrevería a predicarle esa canción a alguien? Analícelo. Le encargo, es así, por favor mándemela, porque ustedes saben bien que para mí el aspecto musical es muy importante. Es así, hermanos músicos, hermanos que les gusta la música y que cantan, incluso que tocan, es así, se las encargo mucho. Analicen el contenido de la letra de una, y si quieren de la música también, pero por lo pronto me interesa que sea de la letra de una de las canciones contemporáneas que se cantan en los cultos de hoy. Mis hermanos, pues hoy vimos el diagnóstico y las causas. En este transcurso de esta sesión a la próxima, que van a ser, ya sabe usted, 2 semanas, estaremos estudiando los síntomas. En el próximo estudio, si Dios lo permite, estaremos estudiando el remedio de Dios para esta terrible enfermedad espiritual que, pidámosle a Dios, no contamine a nuestra iglesia, y si está contaminada, que la pueda sanar. Oremos para que esto sea posible. Mis hermanos, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con este estudio. Que Dios los bendiga mucho y espero sus tareas. Que el Señor les bendiga.